Estás escuchando un podcast de Cris NB. Bienvenidos. Amor, emprendimiento, éxito, fama, todos los tópicos de la vida real aquí con Cris NB. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este 11º capítulo de podcast de Cris NB. Y bueno, en este capítulo lo titulo Un argentino triunfando en el mundo. ¿Cómo es un argentino triunfando en el mundo, teniendo talento y sobre todo creyendo en sí mismo? Y hablo del actor Leo De Luglio, que nos contará más a ratito toda su formación y sus anécdotas, pero por lo tanto tenemos esta semblanza que hicimos en el podcast para él. Y bueno amigos, ¿quién es Leo De Luglio? Leo De Luglio es un actor, cantante y músico argentino conocido por interpretar a Diego Padilla en el melodrama de La Doña de Telemundo año 2016 y después en Níquel Borges en la serie de Vicky RPM de Nickelodeon. Actualmente vive en el proyecto teatral de La Naranja Mecánica bajo la dirección de Manuel González Gil aquí en México. Bueno, la trayectoria de Leo es muy interesante. Empezó desde muy chico en la teleserie de Patito Feo en Argentina, justamente en la segunda temporada como el famoso DJ y galán Vini. Después pasó a la telenovela de Champs 12, donde ahí interpretó al mejor amigo del protagonista. En el 2010 logra su primer protagónico de la mano de Disney Channel como el enamorado Miguel en Cuando toca la campana. Esta serie logró 2 temporadas y se grabaron un disco, en el cual Leo interpreta varias de esas canciones. En el 2013 logra el papel protagónico en la obra musical Despertar de Primavera, como Melchor Gabor, un joven soñador e idealista. Por esta obra Leo se ganó el aplauso de la crítica como actor e intérprete sobre el escenario musical de Buenos Aires. En el 2014 decide dar el gran paso y mudarse a la meca de las telenovelas, ya que tuvo una oferta como modelo y actor desde ese país. No tardó en llegar la primera oportunidad en estar en televisión mexicana de la mano de Televisa con El Unitario, como dice el dicho, haciendo 2 participaciones especiales. En el 2016 consigue quedarse con el protagónico juvenil de La Doña, serie de Telemundo Internacional, donde le da vida a Diego Padilla, un joven de 16 años que es maltratado por su padre y olvidado por su madre. Después interpreta a Ike Borges en la serie infantil de Nickelodeon Vicky RPM, como el antagonista de la historia en la piel de un corredor de carreras vanidoso y dispuesto a hacer lo que sea por ganar. Actualmente, él es el protagonista de la obra de teatro La Naranja Mecánica, que está suspendida hasta nuevo aviso por la pandemia, pero eso no le quita el éxito a Leo. Y bueno, aquí está con nosotros Leo, le damos la bienvenida y aquí está. Leo, ¿cómo estás, amigo? Aquí estoy. Qué gusto saludarlos, qué gusto saludarte, Cris, y ser parte de esta entrevista y que platiquemos un poquito. ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo llevas la cuarentena en México? ¿Cómo está todo allá? Platícanos. Bien. La verdad es que la cuarentena, pues ya no sé bien qué día vamos, pero estoy tratando de tener fe y confianza de que va a acabar, yo creo que antes de agosto y ya vamos a poder todos volver a nuestras actividades normales. Yo necesito mucho, por ejemplo, del gimnasio o de volver a grabar, que son como mis lugares donde pues me siento bien y nada, deseando que sea muy pronto. Me da mucho gusto, Leo. Oye, eres de Argentina, pero estás aquí en México. Y la verdad, te has trasladado a varios países para grabar televisión, series. Platícanos cómo fue ese proceso y por qué decidiste irte de Argentina. Bueno, en realidad fue un proceso bastante complejo porque me coincidieron varias cosas en un momento de mi vida donde yo estaba como queriendo entender por qué hay veces que el actor no está trabajando, ¿no? Y a mí me estaba pasando que en Argentina no estaba logrando conseguir proyectos y los proyectos que había logrado se me cayeron y eso como que me desmotivó mucho y me hizo pelearme un poco con la profesión y a la par surgió la posibilidad de irme de Argentina, de probar suerte en otros lugares. Sucedió que me ofrecieron de una agencia de modelaje de aquí de México poder venir, hacerme mis papeles y mis trámites. Y pues fue bastante evidente que era lo que tenía que hacer porque me estaba coincidiendo una mala racha en Argentina con una oportunidad muy grande y muy incierta también, pero una oportunidad al fin de probar, de buscarle en México. Y pues no lo pensé mucho y me vine para acá y la verdad es que
Siempre digo que fue la mejor decisión que pude haber hecho. No me arrepiento, pero ni un segundo de que fue lo mejor que pude haber hecho. Por lo que sabemos, tú estuviste en un casting de Patito Feo en el año 2007, luego hiciste Champs 12 y también teatro en Argentina. Pero, ¿cómo ha sido este proceso, esta transición de que el mundo actoral de Argentina cambia completamente con el mundo actoral de México y Estados Unidos? Platícanos cómo fue ese proceso. Eh, Fue un cambio bastante importante porque no solo cambiar físicamente de lugar, o sea, de irme de mi país a otro país que no conocía. Primero fue eso, ¿no? Entender que ya no estoy cerca de mi familia, de mis amigos, que estoy en un lugar nuevo y entender que era empezar de cero, más allá de que yo tenía mis proyectos que había hecho con Disney, en Patito y varias cositas, y donde tenía que va haciendo de a poquito una carrera y ese fue un poco mi proceso. Yo siempre trato de ubicarme en el lugar en el que estoy. Yo sabía que siendo nuevo en México no puedo pretender venir aquí y andar diciéndoles a todos, oye, no me conoces, salí en Patito Feo, porque me van a decir, la verdad es que aquí tuvimos nuestra versión de Patito Feo y no estabas ahí y con toda la razón del mundo, ¿no? Entonces, la humildad, ¿no? Yo hablo mucho de la humildad que hay que tener y no hablo de humildad en el sentido de ser modesto, de no decir de negar las cosas que uno hizo antes y decir, no, la verdad es que nunca hice nada o no hice nada importante, porque no, yo sí hice muchas cosas. Hablo de la humildad que hay que tener a la hora de saber que lo que te decía antes, Cris, que este es un país donde no me conocen, igual si va, no sé, Sebastián Rulli a Turquía, a lo mejor no lo conocen ahí, porque cada país tiene sus actores y sus formas de trabajar y sus proyectos que fueron muy conocidos a nivel local. Y cuando entiendes eso, pues la humildad es lo primero que te da un cachetazo de realidad, de decir, mira, nadie te conoce, nadie te va a conocer, a menos de que trabajes y de a poco y en estos 6 años que llevo en México, vaya poniendo ladrillo arriba de ladrillo para construir mi propia zona donde, ok, aquí estoy, este es mi lugar, que es lo que está empezando a suceder ahorita. Pero sí pasaron unos años para que eso suceda. Fíjate que es impresionante, 6 años ya en México y lo has hecho muy bien, Leo. Déjame felicitarte porque salirte de tu país es una decisión muy difícil y sobre todo cuando no tienes nada asegurado a irte a otro lugar y aún así tú no desconfiaste nunca en ti mismo y te llevó esto a tu gran proyecto debut, que yo creo que estamos de acuerdo que fue en Telemundo con La Doña. La Doña fue tu debut porque la verdad pues es un target internacional y fue ahí cuando de verdad empezaste a brillar ya más, con más fuerza y pues te felicito en eso. Estando en México, yo creo que la cultura ha cambiado, pues en ese aspecto en el trabajo tienes que manejar sobre todo el acento, porque para otros actores latinos tienen que neutralizar a veces algunas palabras, modismos, y yo creo que en ti el guión y cualquier cosa pues te costó mucho adaptar, ¿no? Platícanos esa experiencia que tuviste, ¿fue muy difícil? Fue difícil porque, como bien dices, los actores extranjeros tenemos que neutralizar nuestro acento. Eh, en prácticamente la mayoría de nuestros trabajos, lo primero que nos piden, si somos extranjeros, es que nos presentemos a la audición o al casting con el acento neutro, pues. Es difícil porque yo entiendo que el tema del acento, porque lo estudié con mi maestro Hortos Soyuz, gran maestro, gran docente, entendí que el acento no tiene nada más que ver con la forma de hablar o las tonalidades que usan de cada país, sino en la conducta y en la forma de ser de ese personaje que está hablando. Este, Mismo dentro de México manejan varios acentos, pero también hay varios tipos de personalidades. Hay personas de cierta clase social que usan ciertas palabras, hay personas de otros orígenes que se comunican de forma diferente. A lo mejor, por ponerte un ejemplo, tenemos el ejemplo en México de los fresas,
de la gente que usa una forma de hablar más cotidiana. Tenemos los godines, los judíos, todos tienen como una forma de hablar muy, muy especial. Y, y eso ya tiene que ver no solo con el acento, sino con la forma de ser, de dónde vienes, cómo te criaron. Y cuando pones el foco en eso, todavía se vuelve más difícil y más complejo, pero vale mucho más la pena el proceso, porque no solo eres un actor que neutraliza, sino que eres un actor que comunica de acuerdo a la nacionalidad que está interpretando o a la religión de ese personaje o al nivel de clase social del personaje, ¿me explico? Y gracias a mi maestro Orto Soyuz, que lo quiero mucho y lo admiro muchísimo, es un gran maestro, pude aprender a comunicarme de esa manera, y a mí se me hizo muy divertido. Difícil, sí, pero también es muy divertido. Aprender un idioma es de los aprendizajes más entretenidos y difíciles que me han tocado en mi carrera. Oye, pues está súper bien porque, bueno, yo sé lo que cuesta a veces cambiar el tú por el vos, o a veces no sé si te has acostumbrado a los modismos en México, ¿no? Que por ejemplo en Argentina, hey, flaco, y acá, hey, güey, ¿cómo estás? Entonces como que cambia mucho, sobre todo, por ejemplo, o sea, yo sé que todo país tiene su tipo de albur, pero los mexicanos somos muy albureros y la verdad es que yo creo que por ser extranjero a veces, bueno, yo tengo amigos que son de otros países y se nos han aplicado, no te tocó que te aplicaran esos albur, ya los entiendes, ya los manejas, pues 6 años en México, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia que dices, me tocó esto y no sabía a lo que se refería? Sí, totalmente. O sea, creo que cuando llegas a México, lo primero que te toca es aguantar el doble sentido de los chistes, pero fíjate que en Argentina, de donde soy, eh, de la capital y todos somos muy parecidos en ese aspecto. Al argentino le gusta mucho jugar con el doble sentido, hacer chistes como muy ácidos, y a mí particularmente el sentido del humor de la gente, me parece que es un condimento fundamental para todo, ¿no? Lo dijo en algún momento Chaplin, que fue un humorista muy, muy famoso, que decía que un día sin sonreír es un día perdido. Y creo que es cierto. Creo que sonreír al menos una o dos veces al día, o reírte de un chiste que te hagan, reírte con alguien, está padre, porque significa que pues que no estamos tristes, o que es un chispazo de un momento de bueno del día. Y eso yo el albur lo veo de esa manera. Sí me la han aplicado, sí la he aplicado muchas veces porque ya lo entiendo y ya sé cómo hacerlo. Entonces me divierte mucho hacerlo. De hecho, mis compañeros del teatro me tienen como el rey del albur, porque todos los días me los topaba y me decían, ya eres mexicano, manejas el albur igual que nosotros. Y la verdad es que sí, porque manejo el humor, me gusta mucho el humor, y, y me gusta mucho molestar. Y entonces creo que es todo con un buen sentido, ¿no? Entonces, sí, 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 es algo muy, muy mexicano, pero también muy mío también. Fíjate que sí, porque bueno, aquí los mexicanos somos así como que para cuando tenemos confianza es cuando lo aplicamos, ¿no? Y pues tú la verdad te has adaptado a la cultura mexicana, y imagino que también te adaptaste a la comida, ¿no? Porque ya no tienes ahí el mate tan seguido. ¿Cómo fue acostumbrarte al picante, a la comida? ¿Te costó mucho o ya lo tenías manejado? No, la verdad es que no me costó mucho, porque yo cuando grabé mi primera serie con mi primer protagónico con Disney Channel, yo compartí elenco con mexicanos. La grabamos en Brasil. Esa serie la grabamos en Brasil y yo compartí con Jerry Velázquez, Jorge Blanco, Sabiani Ponce de León, bien mexicanos y muy buenos amigos que llevaban su kit de picantes. Me acuerdo que lo llevaban se los habían traído de México a Brasil, y, y yo probé una vez, me acuerdo, chipotle, y me enamoré, me encantó, me pareció que todo combinaba con eso: dulce, salado, tortas, pasta, ensaladas, a todo le puedes poner picante, todo puede picar, todo se vale que pique. Entonces,
fue como que instantáneamente me generó una adicción. Es adictivo el picante. Me di cuenta que es adictivo porque ahora, después de tantos años en México, prácticamente no hay una sola comida a la que no le pueda poner picante y no sepa mejor. La verdad es que me he adaptado muy bien y disfruto mucho de México y de su comida porque el picante es algo que me gusta mucho. Claro, y bueno, yo creo que también en la comida mexicana, por ejemplo, tú te das cuenta que en México es un país que la verdad el norte es diferente al sur, el centro es muy diferente y la manera de hablar y de comer. Por ejemplo, yo siempre estoy muy peleado allá con en México, la Ciudad de México, por su famoso dicho de las quesadillas sin queso. No sé Mm. si te ha tocado, o sea, tú llegaste a comprender, ¿tú qué opinas de eso? ¿Está bien o está mal? Porque yo voy a México y cada vez que dicen con queso o sin queso, yo digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me Claro. están diciendo? Sí, sí me ha pasado y sí entiendo que el tema de la quesadilla es que se llama así a la tortilla con algo adentro, ¿no? Entonces el queso es como un ingrediente. Yo sé que suena contradictorio con el nombre quesadilla, pero sin queso es raro, es como una hamburguesa sin pan, pero pues que se puede hacer, se puede, y yo de hecho lo hago a veces que me pido una quesadilla y reemplazo el queso por papa y así, pero sí, sí entiendo que son cosas culturales y créeme que yo soy experto en eso porque mi cultura o al menos la cultura donde me crié es muy diferente por el puro hecho de ser otro país ya te cambia. Imagínate, si aquí tú lo sientes de una provincia a la otra eh, o del norte al sur se siente mucho la diferencia mismo entre mexicanos, imagínate entre argentinos, entre brasileros, o sea, colombianos, actores que venimos aquí y todos juntos, esa mezcla es como explosiva, pero en el buen sentido de la palabra. Creo que hoy en día poder disfrutar de actores mexicanos en series españolas, actores españoles en series argentinas y viceversa, y esta ensalada que se ha hecho de nacionalidades, me parece por mi experiencia personal que es un acierto porque ha logrado eh, extender la frontera de los proyectos a que no se limiten nada más a su propio país, sino que en México podamos ver series de otros países, en España, en Europa nos puedan ver de cosas que hacemos en México, y eso me parece que es un acierto de la producción a la que nos dedicamos. Claro, sobre todo porque, bueno, en televisión abierta solamente tenemos acceso a las series por cable, o sea, Sky y eso, como era, por ejemplo, Disney Channel, que transmitía Floricienta, Patito Feo y todas esas series, pero nunca se adaptaban aquí como ahorita, ¿no? Hoy sí ves en la televisión abierta hay series brasileñas, series turcas, sobre todo, y ya como que nos vamos adaptando al cambio. Antes lo que hacía México era, ¿sabes qué? Triunfó, adaptémosla. Entonces, vio México que ya no era bueno tan adaptar porque y en la globalización, ¿qué es lo que pasó con Atrévete a soñar con la versión Patito Feo? No logró salir de México porque Patito Feo ya tenía su marca en el mundo, sobre todo en Ujú. Europa, ¿no? Entonces México empezó a decir, ya no es como antes, ¿no? Que era rebelde güey y sacamos rebelde y la rompemos con todo. Ya no es así, entonces ahora sí como que o nos unimos a esta globalización o nos seguimos haciendo nuestras versiones, que al final pues yo creo que está bien como lo manejamos, ¿no? Y igualmente yo creo que en Telemundo tú tuviste la experiencia de ver eso, ¿no? La combinación de varios actores de otros países fue perfecta para tener esa química entre la audiencia y el programa para que diera positivo esto que da, pero dime, estás en México ahorita y bueno, ¿te has gozado de México, de las playas, aún así, dónde has viajado? ¿Has podido tener esa, esa sensación de viajar? O sea, dinos, en México, ¿no? Aparte de Estados Unidos, ¿no? Digamos. Sí, sí, la verdad es que tuve la suerte
de viajar, no mucho, pero he viajado. Conocí la playa, el Caribe mexicano, me parece hermoso. Mismo dentro de la ciudad pude ir a Valle de Bravo a grabar mi última serie que estoy haciendo con Netflix. Fui a grabar a Puebla en algún momento, visité Querétaro para trabajar también. Y la verdad es que México se me hace un país que hay que recorrerlo desde el primer centímetro en el sur hasta la frontera con Estados Unidos, porque y atravesar todos los lugares, porque creo que tienen una cultura muy variada, muy interesante. Me llama mucho la atención en México lo espirituales que son las personas, lo creyentes que son. Eh, Creen mucho, santifican mucho. eh, Eso me genera una curiosidad muy grande porque soy actor y porque me gusta saber de teorías, de gente muy, muy espiritual, pensando en cosas muy que nos pueden parecer a los que tal vez no estamos tan acostumbrados a eso, nos puede parecer eh, algo difícil de comprender, pero por eso mismo me gustaría conocer, porque quiero ver por qué la gente piensa de tales cosas o cree en tales cosas, eh, para poder seguir como actor y como persona entendiendo y sabiendo que, entendiendo y sumando a mi conocimiento, pues eso, ¿no? Aprendizajes. Y creo que México está repleto de oportunidades de aprender de, a nivel cultural y esa es una de las cosas que más me gusta de viajar y puntualmente dentro de México es una de las cosas que quiero hacer. Bueno, está perfecto esto. La verdad es, tienes una visión sobre los mexicanos. Yo creo que puedo decir que eres mitad argentino y ya mitad mexicano. Pero bueno, en esto de la carrera del actor, pues actualmente tuviste un proyecto en teatro, ¿no? Que se llama La Naranja Mecánica. ¿Cómo les fue con este proyecto y cómo es el ambiente? Bueno, como te darás cuenta, el teatro aquí en México solamente es fuerte en varios lugares, ¿no? No es tan general, pero pues sigue siendo la Ciudad de México un punto estratégico para el teatro, como el que haces. ¿Y cómo ha sido el ambiente, cómo han sido los compañeros de trabajo? Porque en el mundo actoral también la competencia es dura y sobre todo la rivalidad, porque podemos decir, no, pues nos llevamos bien, pero cuando buscas el mismo papel es cuando dices, bueno, hay que separar esto, lo profesional, con lo demás. ¿Cómo te ha Ujú. tocado vivir esta experiencia? Porque la verdad también el mundo actoral, la competencia día a día es muy dura, pero si tienes bien definido tu talento y bien definido lo que quieres, así como tú, yo creo que vas logrando que se cumplan todas esas metas. Sí, totalmente. Creo que la clave de esta carrera, el secreto, el truco, o uno de los trucos, tal vez de los más importantes, es la perseverancia y la paciencia, que son prácticamente lo mismo. La actuación no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia y, y eso no, además de que lo compruebo después de 12 años de carrera, de dedicarme a esto y a nada más que esto y vivir de esto, lo compruebo de que la paciencia es fundamental. Obviamente combinado con cosas, con otras cosas, ¿no? Yo digo que el talento es importante, la formación, pero la paciencia es muy importante también. Y luego tienes un factor que es algo que no controlamos y que no depende de nosotros, que es la suerte. Y la suerte tú no puedes hacer nada. O sea, tú puedes dar tu mejor interpretación, todo el corazón a un proyecto y pueden no tener nada de suerte, y que la gente no lo quiera ver o no les guste y está perfecto porque pasa. Y puede pasar que hay proyectos que nadie piense que van a ser la gran cosa o el gran éxito y de repente, ¡pum!, es lo más visto de Netflix o es la película más taquillera del mundo y eso ha pasado y pasa. Entonces yo creo que con respecto a mis compañeros y a la competencia y eso, creo que si bien hay mucha competencia en el mundo, hoy en día
todos quieren ser actores y está bien, me pone contento porque prefiero que haya muchos actores, o sea, mucha gente sensible que gente de las que sabemos que se quedan en un solo trabajo y no disfrutan de la vida. Y creo que el actor, una de las ventajas que tiene es que puede hacer muchas cosas y tiene muchos caminos para llegar a profesionalismo. Entonces yo la verdad que con mis compañeros y con mis colegas que me compiten por un mismo personaje o para entrar a una misma serie, yo no tengo ningún problema. Yo creo que la competencia es necesaria, es como la oposición en la política, no puede existir una sin la otra. Yo no podría exigirme todos los días ser mejor actor y hacer mejor mis castings y estar mejor físicamente y mentalmente para lograr quedarme con la chamba si no hubiera una competencia que yo supiera que es muy grande y es muy, están muy preparados. Yo casi todos son amigos míos y cuando los observo digo, wow, sí está muy difícil hoy en día agarrar una chamba contra estos actores que tenemos tan fuertes en México y que mismo hoy en día hay producciones aquí en México que están haciendo castings en Los Ángeles, en Miami, en Argentina, en Colombia. O sea, hay que estar preparado, la verdad, que para competirle a todos sanamente. Y con respecto al teatro, si bien el teatro comercial es el que atrae más público, lo que tuvo de bueno nuestra obra La Naranja Mecánica es que fue un teatro experimental, pero en realidad sigue siendo comercial porque nuestro productor Sergio Gabriel, que es un enorme productor teatral que admiro y quiero mucho por la posibilidad que me dio de hacer teatro en México, es un productor comercial. Él sí le inyecta mucha publicidad y mucha propaganda, aunque en nuestra obra de teatro tú cuando entras no vas a ver el despliegue que puede tener musical como Mentiras. Entonces, si bien nuestra propuesta, el contenido de nuestra propuesta era más experimental y de ver cómo el público reacciona con estímulos diferentes, sigue siendo una oferta comercial en un teatro comercial en la calle más conocida dentro del rubro teatral. Entonces, considerémoslo como comercial, pero diferente. Fíjate que en ese aspecto positivo que nos has dicho de tu carrera y tu experiencia, también me gustaría saber, Leo, cómo has lidiado con las cosas que a veces pasan, que son los obstáculos, qué es lo que no te ha gustado de vivencia, que dirías, ¿sabes qué? No me gustó hacer esto, no me gustó grabar este casting, o sea, bueno, Ujú. todos tenemos a veces algunas cosas negativas en la vida y yo creo que también nos forman parte para crecer, ¿no? Porque no todo siempre es positivo, o sea, hay que lidiar con las cosas que malos ratos, ¿no? Que nos pasan, pero lo lidiamos con fuerza y valor. Dime cómo te ha pasado y en qué experiencia nos puedes compartir que digas, ¿sabes qué? En este momento yo me sentí así y de verdad ya no quería seguir, pero tenía que hacerlo por trabajo, ¿no? O sea, es, Ajá. es así como nos dices tú en esa experiencia. El otro día pensaba un poco en esta pregunta porque me cuesta pensar en algo que me arrepienta, porque es más difícil como actor, sobre todo como actor, arrepentirte de algo que no hiciste más que de algo que hiciste. ¿Me explico? Al haber tan pocas oportunidades, eh, al ser tan pocos los proyectos para los que personalmente pude aplicar por el perfil que tengo, por lo general siempre tiene que ser el personaje del chavito, porque si no, pues no hay otro personaje para mí. Yo lo que he hecho no me arrepiento de nada, al contrario, en todo caso me arrepiento de no haber hecho algunas cosas. Por ejemplo, me he perdido películas, me he perdido eh, series y proyectos, me he perdido castings para series que ahorita están al aire que no he podido hacer por estar en otro proyecto al mismo tiempo. Y no sé si es arrepentirme de algo, pero sí son cosas que me hubiera gustado mucho hacer
Por ejemplo, ahorita en Netflix está una serie donde están muchísimos amigos míos que es Control Z, que la veo y digo, wow, me hubiera gustado mucho ser parte de ese proyecto. Me parece que está muy bien, que es un producto totalmente mexicano, todos los actores son mexicanos, y me llama mucho la atención. Me hubiera gustado mucho ser parte de eso. Pero no es un arrepentimiento, más bien es como decir, me hubiera gustado estar y no estoy. Pero fíjate que no quiero llamar el destino, pero un poco sí, el destino me puso adelante otro proyecto y eso para un actor es mucho decir, ¿no? Poder decir, tengo 2 o 3 proyectos al mismo tiempo y no puedo hacerlos todos, es prácticamente el 1% del gremio actoral te va a poder decir eso, o sea, muy poca gente puede decir eso y yo no me arrepiento de nada de mi carrera, no me arrepiento de nada en la vida, no creo que haya que ir con una conducta o una actitud de me arrepiento de haber hecho tal cosa. En todo caso, me arrepiento de no haber hecho todo lo que pude haber hecho. Fíjate que sí es muy impresionante esto, porque a veces no todos tienen la dicha de decir, tengo 2 proyectos, 3, a veces hay gente que no tiene ningún proyecto, pero bueno, siguen la lucha, ¿no? Leo, ya que te has Ujú. formado muy bien en este ámbito actoral, ¿crees que en algún futuro tú puedas regresar a Argentina y también ejercer lo mismo que haces aquí, o ya te adaptaste completamente a México y Estados Unidos? No tengo las puertas cerradas a volver a Argentina para nada, al contrario, es de las cosas que más me gustaría que me pasaran. Pero la realidad es otra y la realidad es que ahorita estoy haciendo carrera en México y en Estados Unidos y tengo que tener los 2 pies aquí, en México, eh, porque me costó mucho irme de mi país, me costó mucho eh, el desarraigo que tuve que hacer para olvidarme un poco de mis cosas, de mi familia, no olvidarme, pero sí que no me afectara, porque en esta carrera, sobre todo si vienes de otro país, tienes que sacrificar mucho lo emocional, tienes que dejar un poco de lado por un momento a tu familia, a tus amigos, a tus mascotas, a tu casa, al lugar donde creciste, por un sueño que tienes y una necesidad de trabajar de esto. Entonces, cuando yo llegué a México, para mí fue un trabajo muy grande de desapego con lo que ya había aprendido, ya lo que ya había conocido, y fue literal empezar de cero, hacer nuevos amigos, hacer nuevos contactos, crear un nuevo historial en mi vida que empezó hace 6 años en México y creo que es lo más importante, ¿no? Como actor que pude haber hecho, porque creo que la recompensa que uno tiene como actor y como persona es directamente proporcional al sacrificio que haces y al sacrificio que yo tuve que hacer a nivel distancia es muy grande porque Argentina está muy lejos y tuve que sacrificar no ver a mi mamá por mucho tiempo, a mi papá, a mis amigos, a mis hermanos. Yo no los veo, no los tengo en el día a día. Y eso también es una de las cosas que cuestan mucho, pero compensa con el resultado. Y el resultado es que llegas a un país y estando solo, sabiendo que estás solo, es una gran ventaja para decir, dependo de mí mismo y de nadie más. Si yo quiero salir adelante y quiero lograr cosas, va a depender de mí. Nadie más me va a decir cómo va a ser mi vida si yo decido cómo va a ser. Entonces, la verdad es que sí extraño mucho, sí me gustaría volver y trabajar ahí, sí hay planes de hacerlo, pero ahorita tengo los 2 pies colocados en México. Claro, y lo puedes hacer yendo y viniendo, ¿no? Trabajando los dos, porque ya estás en esa etapa que puedes decir, va una temporada en Argentina, una temporada en México, ya sabes dónde llegar, porque aquí en México es construir un hogar y también
una red social con tus amigos, contactos, lo cual te permite a ti fácil desenvolverte tanto en México como Argentina, Estados Unidos. Y bueno, Leo, ¿y cómo te ha tratado a ti la vida en el amor para tener la cereza del pastel? ¿Cómo te ha ido la experiencia? ¿Qué tal? ¿Qué piensas de las chicas mexicanas? Cómo va todo ahí en el amor? ¿Si estás todo bien? ¿Andas con alguien? Platícanos. Bueno, la verdad es que en tiempos de pandemia y de cuarentena, el encierro y el aislamiento es el triple que en la vida real. Entonces, la verdad es que ahorita ando muy tranquilo con respecto a eso. Yo siempre pensé que estar soltero es una ventaja para el actor, porque como te decía antes, al no estar con algún compromiso más que contigo mismo, eso te da la posibilidad y la ventaja de que todo dependa de ti, que todo lo que trabajes es para ti y todo lo que busques va a ser para ti. No digo que no esté bueno estar de novio o que no se pueda hacer, pero trato siempre de verlo. Creo que a veces soy demasiado analítico o veo el vaso medio lleno de las cosas, pero creo que es un poco una filosofía que tengo para que cuando estoy solo, pues valorar cuando estoy solo y cuando no tengo una pareja. Y cuando estoy en pareja, valoro a mi pareja y le doy todo lo que se merece. Ambos aspectos tienen cosas muy a favor, tanto estar solo como estar en pareja. No, claro que sí, pero fíjate que hablando de eso, o sea, te das cuenta que también en México tenemos mucha diversidad de las mujeres. Las son muy bellas en cada región, las del norte, centro. Y por ejemplo, también pues la competencia es dura porque no nada más también las de Venezuela, las de Argentina, o sea, hay bueno, tú que estás en México tienes ahí, digamos, la diversidad completa, pero ¿cuál es tu concepto de chica ideal? ¿Cómo te gusta? ¿Rubia, morena? ¿Cómo es tu chica ideal? Hace tiempo que mi chica ideal no la defino por el aspecto físico, la verdad. Sí me tiene que gustar físicamente, pero no te podría decir que sea güera o castaña. No, la verdad es que no tengo como un modelo en ese aspecto, pero sí tiene que ser, y sí me he dado cuenta, no sé si sean los años que me van haciendo más eh, priorizar otras cosas, pero sí me he dado cuenta que es importante que sea una mujer inteligente y con sentido del humor. Esas dos cosas, inteligente me refiero a que sea una persona con la que pueda salir a tomarme un café y pueda hablar de libros, de literatura, de cine, de teatro, de política, de deportes. Qué raro, ¿no? Que uno piensa de repente qué raro y qué difícil será encontrar una mujer con la que hablar de deportes, pero eso es un prejuicio. Hay miles de mujeres que practican deportes y ven fútbol y esa mujer tendría como un punto, anotaría un punto muy importante conmigo y el sentido del humor es fundamental. Esas dos serían, esos son mis requisitos de mujer. Eh, Inteligente y sentido del humor, que sonría. En todo caso, si hay algo físicamente que te pueda decir que me gusta y que necesite ver en una mujer, para mí es la sonrisa. Que se ría, que se divierta de mis chistes, que podamos hablar de cosas serias y de repente soltar una carcajada con respecto a algo serio. Esa combinación para mí es letal. O sea, una mujer así es ideal para mí. Está perfecto, Leo. Yo creo que las chicas que escuchen este podcast ya saben qué requisitos necesitan para conquistarte. Y bueno, aprovechando también que estamos en el mes del orgullo y tu personaje en La Doña, que pues fue pues muy revelador para tu carrera, sobre todo el manejo y el control de las emociones, porque no es fácil interpretar a un personaje como el que hiciste ahí, sobre todo cuando su orientación no es la que compartes con él. Pero bueno, tú ¿qué puedes decirnos en esa experiencia? ¿Cómo lo ves? ¿Crees que haya prejuicios todavía? Porque eso en televisión abierta aún sigue siendo tema de discusión, pero sin embargo se logró ejecutar de tal maravilla que hasta creo que en tendencia YouTube se hizo la pareja perfecta, ¿no? O sea, eran como que
el boom. Y bueno, lo compartiste este papel con el actor Bernardo. Y bueno, pues fue muy, muy padre la química que tuvieron, sobre todo como actores y eso, pero también es un personaje que dice muchas cosas, ¿no? ¿Y qué nos puedes decir? Bueno, contar cómo fue este proceso y qué te dejó a ti de enseñanza, ¿no? Porque yo creo que también actuando aprendes a comprender un poco a las personas que son de esa orientación, ¿no? Entonces, ¿qué puedes decirnos? La verdad es que fue un aprendizaje muy padre porque yo recuerdo que el día que decidimos inclinar a Diego en esa dirección y contar esa historia fue con el escritor que recuerdo tomar un taxi con él y me dijo en el camino, íbamos a dejarlo a su casa y yo después me iba para mi casa y como íbamos para el mismo lado, se subió conmigo el escritor, José Vicente Espataro, y me dice, quiero proponerte contar una historia de Diego diferente. Y yo así, wow, a ver, ¿qué es lo que queremos contar? Y me confesó que quería contar una historia homosexual, toca temas delicados y el tema de la homosexualidad de la comunidad no se había tocado y el escritor tuvo esta idea, me lo propuso y yo instantáneamente le dije, primero tú eres el escritor y tú decides. Yo respeto mucho a los escritores porque son genios. Los escritores son genios. Y en segunda instancia dije, me encanta, me parece fantástico porque tiene que ver un poco con la personalidad de Diego, no es como que esté raro contar eso. Eh, Puede pasar y, y después todo lo hicimos entre Bernardo y yo. Todo lo que pasó después, la, la complicidad entre nosotros, la confianza, todo eso lo elaboramos Bernardo y yo. Y Bernardo es un amigo de hace muchos años, entonces la confianza ya la teníamos. Personalmente me ha dejado un aprendizaje muy padre como actor, que significa eh, que no estoy contando mi punto de vista sobre eso, es el punto de vista del personaje. El personaje empieza a tener a tomar esas decisiones y a tener esas emociones por otra persona. Y si me preguntas si me costó, la verdad es que no me costó porque una vez que entiendes que no se trata sobre ti, que yo por ahí tengo una inclinación sexual, como bien decías, diferente, no es mi historia. Entonces, al no ser mi historia y ser la de alguien más, me va a pasar el día de mañana o en el teatro me ha pasado que tuve que interpretar con la naranja mecánica a un adolescente, a un criminal, un delincuente que golpea, que asesina, que le gusta la violencia y son cosas que yo no tengo nada que ver con eso, pero no es como que yo no haría el personaje porque yo no estaré de acuerdo, porque no es mi historia, no estoy mostrando a Leo arriba del escenario ni en la pantalla. Son Diego, es Alex, son otras historias. Por eso no me ha costado desde el punto de vista que por ahí pareciera eh, ético, moral, y en todo caso de que sea un punto de vista ético y moral tampoco me costaría porque yo estoy súper a favor del amor, súper a favor de expresarse, de dejar la censura de lado y de que contemos estas historias porque son historias que suceden en la vida real, no es ficción. Hay gente que todavía tiene muchos conflictos a la hora de poder expresarse, no solo a nivel sexual, a nivel preferencias sexuales o lo que sea de ese tipo, sino de todo tipo. Tenemos todavía mucho que aprender como sociedad sobre la tolerancia. Y con Diego y la historia de Diego y Lucho en La Doña quise trabajar eso. No quise contar la típica historia de dos chavos no me interesó contar eso, sino contar que se puede querer a alguien y las consecuencias que tiene la falta de tolerancia, que fue la que mostramos un poco con el personaje de mi papá. La falta de tolerancia ante eso tiene consecuencias destructivas. Y fue un poco la historia que quise contar con respecto a esto.
Pues Leo, muchas gracias por todo lo que has compartido. La verdad, esta entrevista ha sido para mí una gran entrevista porque eres un gran actor al que yo admiro. Y bueno, para terminar esta sesión contigo, que siempre les pido a todos mis invitados, que con la gente que escuche esto, la gente que quiere seguir tus pasos, ¿qué consejo le darías a esas personas que tienen miedo a hacer, ¿cómo se llama?, cumplir sus sueños, a arriesgarse, sabiendo que a lo mejor no pueden ganar o pueden perder? No sé, pero tú, bajo tu experiencia que tú tuviste al salir de tu país, ¿qué le dirías a esta gente que le da miedo a arriesgarse, pero no quiere porque no les da miedo el fracaso, ¿no? Y yo creo que parte del éxito también es, debemos aprender a perder también. Si no aprendes a perder primero, no puedes ganar. Entonces, ¿qué consejo le das a toda esa gente que nos escucha? La verdad es que desde mi punto de vista creo que el miedo fue lo primero que me sucedió para lograr cosas importantes. Tener miedo, pero que el miedo no te quite la posibilidad de animarte. Es como cuando te subes a una montaña rusa en un parque de diversiones. Es la misma sensación. Te da miedo, no estás seguro de hacerlo, al final te da como un pequeño pánico de, ay, no quiero subirme, pero terminas subiendo y terminas siendo una experiencia, una experiencia. Y las experiencias lo que tienen de padre es que nos dejan eso, nos dejan callo, nos dejan conocimiento, y pueden ser experiencias buenas o malas, pero hay algo que siempre está en ambas, es el conocimiento y es aprender algo. Aprendiste más sobre ti, aprendiste que con tales personas no te debes de juntar, o aprendiste que con tales otras sí, y vas como armando un plan, ¿no? Para que cuando vuelvas a animarte otra vez, esa experiencia anterior, ya sabes qué pasitos y qué planificación debes hacer para no cometer por ahí los mismos errores. Es así la vida, y yo creo que yo creo y estoy seguro de que el nivel de sacrificio que hagan va a ser igual de redituable de la recompensa que obtengan por ese sacrificio. Entonces, a trabajar, a salir de casa, bueno, ahorita no, porque estamos en cuarentena, pero a lo que me refiero, a moverse, a generar oportunidades. Y si te da miedo, mientras más miedo te dé, mejor está, porque recuerda, la recompensa es directamente proporcional al sacrificio que vas a hacer. Bueno, Leo, entonces nos despedimos y muchas gracias, la verdad, por compartir en este espacio en el podcast de Cris NB. Nos despedimos contigo y acabamos esta entrevista. Un abrazo grande para todos, ojalá disfruten mucho del podcast, la pasé muy bien y nada, estamos en contacto y muchas gracias a todos y a ti, Cris. Le agradecemos mucho a Leo por esta entrevista. Amigos, yo puedo decir que Leo es una persona muy, muy noble y la verdad merece mucho la pena su éxito. Yo le deseo que le vaya muy bien en la vida y espero tenerlo aquí próximamente para otro capítulo, porque nos esperan muchas sorpresas y proyectos. Así que esto fue un podcast de Cris NB y no se pierdan los últimos 2 capítulos que nos quedan. Así que, amigos, soy Cris NB y recuerden, no hay tal crisis. If you get it right the first time, then you know you got it. Anytime you want it, babe, all you gotta do is make it. No hay tal crisis. Esto fue un podcast de Cris NB. Nos vemos en la próxima.